Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por toda persona que escucha este mensaje en cualquier lugar. Gracias, Padre querido, por su presencia bendita. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Entregamos nuestra vida en su mano santa. Bendiga no solo a los presentes, sino a toda persona que en cualquier lugar de la tierra nos está siguiendo. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana hemos hablado acerca de un refugio para la familia. Hoy quisiéramos tocar el tema, el Cordero de la Pascua. ¿Cuál es el título de hoy? El Cordero de la Pascua. Hemos hablado últimamente de lo que es carne y sangre. Y como hoy es el último tema de esta semana, vamos a hacer un breve repaso. Tal vez vayamos un poquito rápido, pero es porque tenemos que darle duro al asunto del tiempo. Hablamos en la semana esencialmente acerca de lo que se conoce como el Evangelio de Dios. Citamos Romanos capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios porque el Evangelio es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, es una persona. La persona Evangelio se llama Jesucristo. Y el significado etimológico de la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Las noticias del Evangelio es que el Evangelio es la revelación de Jesucristo. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es la revelación del misterio. El Evangelio es la manera, el plan que Dios tiene de salvar al pecador. Si miramos bien el Evangelio consiste en Dios mismo, porque cuando leemos la Biblia descubrimos que siendo Jesús el Evangelio y siendo que Jesús es Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros. Estuvimos mirando en la Biblia durante la semana Génesis capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 3, versículo 15, Dios da una sentencia después que se comete el pecado en el Edén. Y en esa sentencia queda claro la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay una lucha entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es el pecado. El pecado, la simiente de la serpiente, hirió a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el calcañar. Lo llevó a la cruz, murió en la cruz. Pero el tercer día Cristo se levanta de la tumba y entonces aplasta la cabeza de la serpiente y destruye todo el derecho que tenía el pecado. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a destruir el pecado. Cristo mató el pecado en su propio cuerpo. Por eso la Biblia anunciaba: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios mismo se convertiría en un bebé. En uno de los cantos, el segundo canto del libro de Isaías, que nos habla acerca del Mesías, que nos habla acerca del siervo sufriente, capítulo 49, versículo 1 y versículo 5, anunciaba que me llamaste del vientre de las entrañas de mi madre. Una jovencita queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Gabriel le habla a María y le dice que por obra del Espíritu Santo quedaría embarazada. Y ese bebecito que nace es nada más y nada menos que Jesús.
Jesús, que significa Jehová es salvación. Seguimos mirando un pequeño repaso de lo que decíamos y entonces Cristo a través de María participa de carne y sangre. Viene a la tierra y toma un cuerpo humano. Es como uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, entonces muere y muere muerte de cruz. Por eso en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces sigue explicando, el cual siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Jesucristo pagó el precio del pecado. Si usted está en Cristo, no tiene nada que temer. Si usted pertenece a Cristo, no tiene nada que temer. Cristo pagó el precio de su pecado. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. Cristo pagó el precio del pecado del mundo. En Romanos capítulo número 6, versículo 23, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio nos presenta en forma clara que Cristo triunfó sobre el pecado, triunfó sobre los reyes y los príncipes, triunfó sobre la maldad, triunfó sobre el diablo y los demonios, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre todo. Y ahora en Cristo y ahora por Cristo nosotros somos más que vencedores. En el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando comenzaba la experiencia de la vida cristiana, Pablo dice, de modo que ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renunciamos a la vida pasada. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos la experiencia de la justificación, que es el perdón de los pecados. La justificación es la declaración pública que el cielo hace porque nos presenta perdonados al pecado. Y alguien escribió que la justificación es liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. Vimos cómo en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y vimos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10, que Dios nos amó tanto que Cristo murió por nosotros. Cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, también murió por nosotros cuando éramos pecadores y aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el amor de Dios se ha manifestado por usted, aunque usted no ame a Dios. Dios ama a la humanidad y ha hecho todo lo que fue necesario para la salvación de la humanidad. Y esas son buenas nuevas, ese es el Evangelio. Aunque usted rechace a Dios, aunque no lo reciba, usted tiene que cargar siempre el peso del amor de Dios, aunque usted no lo acepte. Dios le ama y es un amor que usted no se puede quitar de encima. El amor de Dios es tan grande, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que no dice que dio, dice que ha dado. Que ha dado es un presente continuo, que lo dio y hoy lo sigue dando. ¿Nos dio el Padre a Cristo para siempre, sí o no? Entonces usted tiene que tomar una decisión. O acepta el amor de Dios y con él la salvación, o rechaza el amor de Dios y a usted se lo lleva el diablo, usted se pierde. O sea, usted tiene que tomar una decisión. Y si usted no decide, ya decidió. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es una decisión que usted no puede quitarse de encima. Necesita tener una respuesta para Dios. Necesita decidir qué hará con Cristo Jesús. Agradezco a Dios que me llamó para vivir estas experiencias y emplazar a la gente con la pregunta, ¿qué hará usted con Cristo Jesús? Cuando tenga tiempo, lea el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Lo curioso de Marcos en esa primera parte o la mitad del libro es que responde una pregunta. La pregunta que responde es, ¿quién es Jesús? Y allí el Padre dice quién es Jesús, San Juan el Bautista dice quién es Jesús, los demonios dicen quién es Jesús, a la gente de la ciudad donde Cristo se crió dicen quién es Jesús, Herodes dice quién es Jesús, todo mundo dice quién es Jesús. Y al final, Cristo también dice
quién es Jesús. ¿Y usted qué dice? Aunque usted no diga nada, ya está diciendo bastante. Recuerde que lo que dice es nuestra vida, no es lo que decimos, sino lo que somos, mucho más que lo que hacemos. ¿Quién es Jesús? Lo dice tu vida. Por eso hoy necesitamos hablar del Cordero de la Pascua. Cristo se hizo carne y sangre porque había que pagar con sangre el precio del pecado. Tan bajo llegó el Señor Jesús que vino de la, como diría un español, de la cima hasta la cima, de lo más alto a lo más bajo. ¿Y todo por amor a quién? ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Recuerde que, y ponga cuidado en lo que voy a decir ahora, la salvación no es para todos, es para cada uno. ¿Qué fue lo que dije? La salvación no es para todos, ¿es para cuántos? Para cada uno. No es por grupo, todos ustedes, no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, ¿qué dice ahora? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es personal. Dios le ama a usted como si no hubiera otra persona en todo el universo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? ¿Le gusta a usted que lo amen? ¿Le gusta a usted amar? ¿Le gusta que lo amen y amar? ¿Le gusta el amor? ¿Conoce el amor? ¿Seguro? Hay personas que cumplen 57 años y dicen que son 75 porque están llenos de amor. ¿Es así o no es así? Oh, salido, mamá. Me alegra ver hoy que hay un amigo que cumple sus años. Yo le llevo 2 años a ese amigo que cumple 57. Y Dios le bendiga y le dé larga vida y con su familia la eternidad. Bien, pienso que estamos listos para entrar en el sermón. ¿Le parece bien? Bien, vamos a trabajar. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a recordárselo rapidito para que nos sirva de introducción a lo que tenemos que trabajar con relación al Cordero de la Pascua. Dios le prometió a Abraham y a Sara que le daría un hijo. Abraham fue envejeciendo y Sara también. Y a Sara se le ocurrió la maravillosa idea de darle a Agar, la sierva, para que se acostara con Abraham y tuvieran el bebé de la promesa. Una maravillosa idea, una diabólica idea. Lamentablemente ese no era el plan de Dios. No obstante, aunque Abraham ya estaba viejito y Sara también, Dios cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple lo que promete. ¿Es así o no es así? Y tuvieron a un bebé. ¿Cómo se llamó ese bebé? Isaac. Cuando el bebé empezó a crecer, alguien presentó una denuncia contra Abraham en el concilio celestial. La denuncia es que él no podía ser el padre en la fe porque había fallado, que había que probar a Abraham. ¿Conocen un libro que se llama Patriarcas y Profetas? Les recomiendo que lo lean. Y entonces llegó el día donde hubo que probar a Abraham. En la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 22, encontramos esta historia. Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo Isaac, tu único a quien amas, y tráelo para un monte que te mostraré y allí me lo vas a sacrificar. Abraham obedeció a Dios, no le dijo nada a Sara y se llevó el muchacho con los criados y llegó a aquel monte. Génesis capítulo 22, versículo 2. Vamos rapidito. Génesis capítulo 22, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? Génesis 22, versículo 2. Recuerde que estamos trabajando con el tema el Cordero de la Pascua. Génesis capítulo 22, versículo número 2. ¿Cómo dice el verso 2? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete, ¿a dónde? A tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? ¿De quién le estaba hablando? Tienen 5 puntos, ustedes son buenos estudiantes.
Capítulo 22, versículo 7. ¿Qué dice el verso 7? Entonces, llegaron al monte, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si usted sigue leyendo con cuidado, llegaron a la cima del monte. Y cuando llegaron a la cima del monte, pienso que Abraham le explicó a Isaac cuál era la dinámica del holocausto, en qué consistía el holocausto. Y cuando llegaron arriba, dice la Biblia, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una pregunta para usted. ¿Abraham estaba joven o viejecito? Muy bien. ¿Isaac estaba joven o viejecito? ¿Pudo haber salido corriendo Isaac? ¿Sí o no? Si usted hubiera sido Isaac, ¿se hubiera quedado tranquilo allí para que lo ataran? ¿Se hubiera subido al altar para que le cortaran el cuello? Qué bueno que usted no era Isaac. Alabado sea Dios. Muy bien. Sigue diciendo la Biblia, ponga cuidado por favor, que aquí hay un símbolo hermosísimo de lo que tenemos que estudiar. La Biblia sigue diciendo, versículo número 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Para hacer qué cosa? Los sacrificios que se hacían de los corderos en el tabernáculo, el oferente, el culpable, el pecador, tomaba el cuello del animal y le cortaba el cuello y lo dejaba solamente de una partecita, le cortaba completamente el cuello para que se desangrara completamente. La intención de Abraham era cortarle el cuello a su hijo. Y ahora dice la Biblia, versículo número 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿qué cosa? Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice la Biblia, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jesucristo hace un comentario de este incidente. Mire qué interesante es el comentario de Jesucristo. San Juan capítulo 8, versículo 56. San Juan capítulo 8, versículo 56. Recuerde que estamos usando el método, ¿qué método estamos utilizando? Bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia es su propio intérprete. San Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Qué dice el versículo 56? San Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Qué dijo Jesús? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y qué cosa? Y se gozó. Mi pregunta, ¿llegó el momento donde Cristo sería sacrificado, sí o no? ¿Hubo alguien que le librara del sacrificio? ¿Cuántas veces oró en Getsemaní a Dios que si le era posible le quitara esa copa? ¿Cuántas veces oró? 3 veces. ¿Le quitó Dios el sacrificio a Jesús? No. Padre, si es posible, quite de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Delante del todopoderoso Jehová, delante del todopoderoso Dios, Cristo fue sacrificado. Y lo curioso es que Pedro dice en el capítulo 2 del libro de Hechos que por el determinado consejo de Dios, Dios lo sabía. ¿Sabía Dios del sacrificio de Jesús? Sí. ¿Sabía Dios que Jesús era el Cordero
apartado para el sacrificio? Sí. ¿Cargó Dios el pecado de nosotros sobre Jesucristo? Sí. Isaías capítulo número 38, versículo 17. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Cristo era el Cordero apartado por Dios para el sacrificio. Dios lo sabía. Jesús también lo sabía. Mi pregunta entonces, ¿voluntariamente se sacrificó Cristo por mí, sí o no? Sí. ¿Soy valioso a la vista de Jesucristo? Sí. ¿Y a la vista de Dios? Sí. ¿Y entonces por qué usted no reconoce eso? Usted actúa en la vida, se conduce y se comporta en base a cuánto usted cree que usted vale. ¿Cuánto usted vale para Dios? Usted vale para Dios lo que vale Jesucristo, porque Él tomó la vida de Jesucristo para pagar por la vida suya. ¿Vale usted mucho a los ojos de Dios? ¿Vale o no vale? Hace algunos años se celebraba el Día de la Mujer y mi hija me dice: papi, tenemos un programa el sábado y por favor queremos que tú tengas el sermón. Y me reí y le dije: ¿y no es el Día de la Mujer? Sí. ¿Y por qué no pone una dama a predicar? No. Queremos que predique tú. Y me reí y me dice: di algo sobre las mujeres. Qué lío, ¿eh? Y preparamos un sermón que se llama La mujer, un proyecto de Dios. ¿Qué cosa es la mujer? ¿Cuándo llegó la mujer a la tierra? ¿Antes de Adán? No. ¿Antes de los animales? No. ¿Después de Adán? Sí. ¿Después que le pusieron nombre a los animales? Sí. ¿Sintió Adán la necesidad de la mujer? Sí. Y Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién es la mujer? Un proyecto de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Es lindo ser un proyecto de Dios? ¿Es lindo o no es lindo? Qué lío sería vivir en este mundo si no hubiera mujeres. Qué barbaridad, ¿eh? Yo no hubiera nacido, no sé usted, pero yo no hubiera podido nacer. ¿Son importantes las damas en este mundo? Cristo murió por todos nosotros, los caballeros y también las damas. Eso es muy importante. El valor que tiene un ser humano lo podemos entender a la luz de Cristo Jesús. Y pregunto, ¿aquel carnero que encontraron trabado y que Abraham sacrificó, representaba a Cristo, el Cordero de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, aquí necesitamos entrar entonces en la parte más hermosa. Por lo menos necesitamos cubrir dos secciones. Primera sección, el Cordero de la Pascua. ¿Recuerdan ustedes en Egipto que el pueblo de Israel estaba cautivo por muchos años? ¿Sí o no? Aunque vivieron 400 tantos años, la esclavitud fue 200 y tantos años. Sí, pero bueno, estaban esclavos. Antes de salir, ¿se celebró la Pascua, sí o no? ¿Puso Dios condiciones específicas en la Pascua? ¿Es así o no es así? Vamos rapidito a ver algunas de las condiciones con el sacrificio de este cordero. Éxodo capítulo número 12. Vamos rapidito. Mire qué interesante es esto para entender la belleza y la profundidad del plan de salvación. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Las condiciones que pone Dios. Ponga cuidado. Y ese cordero que allí se sacrifica representa a Jesús, que ya lo veremos en 1 Corintios. Éxodo capítulo 12, versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? ¿Cómo dice? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero, ¿por qué cosa dice? Por familia. Versículo número 5. ¿Qué dice el verso 5? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Versículo 6. Dice Dios: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ponga cuidado, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mi pregunta: ¿está en este momento Dios preparando la salida del pueblo de la esclavitud, sí o no?
¿Sí o no? Cuando usted acepta la justificación, cuando usted acepta el perdón de los pecados que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, cuando usted es declarado justo porque aceptó a Cristo, cuando usted confiesa sus pecados a Dios, cuando Dios perdona sus pecados, usted sale de la esclavitud del pecado y viene al reino de la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Es así o no es así? Y después que usted tiene la experiencia de la justificación, empieza la experiencia de la santificación. La obra de Dios es perfecta. Dios no anda inventando. El plan de salvación es una ciencia que estudiaremos por toda la eternidad. Es necesario entender esta ciencia a partir de aquí y de ahora para comprender la profundidad de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Hemos dicho durante la semana que aún los ángeles quieren entender esto. Cada uno de estos símbolos tiene un significado trascendente, es decir, va más allá de los límites, va más allá del simple hecho de un acto de sacrificar un animalito y de pintar con sangre los dinteles de la casa. Va mucho más allá. Recuerde que el problema del pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. El pecado tiene implicaciones universales, por eso la tierra se convierte en el libro de texto del universo. El universo entero está mirando la tierra. El universo entero está interesado en saber, conocer y comprender qué fue lo que Cristo hizo aquí en este mundo, qué fue lo que pasó con Cristo en esta tierra. Y por toda la eternidad estaremos estudiando la profundidad de la ciencia de la salvación. Es más que el simple hecho de que lo pongan en el cielo. Es mucho más que eso. Dios es demasiado grande, demasiado sabio, demasiado Dios para que la salvación consista solamente en tomarlo de la tierra y sentarlo en el cielo. No, por favor. Es mucho más que eso. Por esto, en estos símbolos sencillos se esconde una profundidad de conocimiento que la eternidad no será suficiente para nosotros dilucidar. Esto es tan profundo y tan interesante que las criaturas celestiales quieren entenderla. ¿Qué fue lo que dijimos que dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y yo pregunto, ¿los principados y potestades en los lugares celestiales están interesados en conocer el plan de salvación? Sí, Señor. Es la ciencia de las ciencias. Es la más profunda ciencia del universo. ¿Cómo es posible que Dios se hiciera hombre? ¿Cómo es posible que muriera como un cordero? Versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice el 11? Dice Dios, y lo comeréis así. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos. ¿Y qué dice ahora? Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 12? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mi pregunta, ¿tenía una importancia capital la sangre del cordero que sería pintada en el dintel de la casa, sí o no? ¿Tenía importancia la sangre en ese cordero que sería sacrificado, sí o no? Cristo participó de sangre y de carne porque Él es el cordero que Dios apartó para el sacrificio aún desde antes de la fundación del mundo. Era el amnos, el cordero apartado por Dios, y luego se convierte en el arnión, el cordero que fue inmolado. En otras palabras, no hay nada ni nadie que le pueda condenar a usted si usted se entrega a Cristo Jesús. Si usted recibe a Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Señores, pensemos por un momento. Esto de la salvación tiene implicaciones eternas. No es un concepto, no es una teoría. Señores, no es una doctrina, es más que eso. Es un principio de vida que transforma la vida. Es la esencia misma de la existencia humana.
La salvación no es una doctrina, es una persona que se llama Jesús. El evangelio no es una doctrina, es una persona que se llama Jesús. Y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el universo entero estudia el maravilloso plan de salvación. Y nos han dado el privilegio a nosotros los seres humanos de que lo aprendamos, lo integremos, lo vivamos, lo enseñemos, lo expresemos. Y el universo entero, al mirarnos, al conocernos, comprenden y entienden el significado del maravilloso evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Sí o no? Es lo más alto que puede llegar una criatura, comprender el plan de salvación. La gente grita y dice, Señor, ven pronto, pero ven pronto ¿a qué? Usted quiere que lo metan al cielo y que no se muera, que ya no, ay, se acabó la muerte. Compadre, pero ¿ha cumplido usted la misión de su vida? Somos tan egoístas que no pensamos en lo que están afuera, que no conocen. Ven pronto, Señor, y llévanos. ¿Y qué tú estás haciendo para que aquellos se salven también? Esta es la parte que a mi mamá me gusta, cuando le aprieto y usted grita y le duele. ¿Le duele o no le duele? ¿Le duele o no le duele? Seamos honestos, ¿queremos que Cristo venga pronto, sí o no? Pero seamos honestos también. ¿Y si viniera Cristo y no estamos preparados? Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Quieren un pequeño examencito ahora? ¿Lo quieren o no lo quieren? No le va a gustar. ¿Lo quieren o no lo quieren? Digan que sí, me gusta que ustedes digan que sí y yo me motivo más. ¿Quieren el examen o no lo quieren? Imagínense que se aparezca un ángel aquí con un pergamino que viene del cielo y dice, vine a hacerle un examen a todos a ver si pasan la prueba. ¿Quieren el examen o no lo quieren? Los exámenes tienen la cara fea, pero depende de... tuve una maestra en la maestría, valga la redundancia, que le llamaba a los exámenes la hora de la felicidad. Y en una clase le pregunté a los estudiantes, ¿la felicidad de quién? ¿Será la felicidad de la maestra que ve esta quemazón aquí en el salón de clase? Y los muchachos se reían. ¿Seguro que quieren el examen? Pues me gusta, mientras más valientes, más jóvenes mueren. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 6. San Lucas, capítulo 6, versículo 27. Analice a ver si usted pasa este pequeño examencito. San Lucas 6, 27. Dice el Señor Jesús, pero a vosotros los que oís os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Quieren que sigamos con el examen? Son valientes. Bueno, pues sigamos con el examen. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mi pregunta, ¿verdad que necesitamos un reencuentro con el Señor? Mi pregunta, ¿verdad que necesitamos un reavivamiento de la verdadera piedad? Mi pregunta, ¿verdad que necesitamos llenarnos de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Éxodo capítulo número 12, versículo 22. Hay tanto que aprender ahí en la celebración de la Pascua, pero bueno, solo leeremos algunos pasajes para tener una idea de lo que se cumple en la persona de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 12, versículos 22, 23 y 24. ¿Qué dice el 22? Y tomad un ¿qué? Un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel, ¿y qué más? Y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros, ¿qué dice ahora? Salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los
dos en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Mi pregunta, ¿esa sangre del Cordero representaba la sangre de Cristo Jesús, sí o no? ¿Alcanzará salvación y vida eterna todo aquel que es lavado con la sangre de Jesús? Pues sí. En Números capítulo 9, versículo 12 habla también de este Cordero. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y veamos la realidad de todo esto. Aquello era el tipo, vamos al antitipo ahora. Aquello era la sombra, ahora vamos a la realidad. ¿Por qué Cristo participó de sangre y carne? Porque era el Cordero de Dios apartado para el sacrificio. ¿Por qué Cristo participó de sangre y carne? Porque es el Cordero de Dios que sería inmolado. Ya Cristo fue inmolado. Ya no es el amnos, sino que es el arnión, el Cordero que fue inmolado. Ahora, el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos rapidito, vamos a ver esta realidad. Recuerde lo que dijimos en la semana. Nuestro cerebro está hecho, fue diseñado por Dios para que cambie en la medida en que recibe la información. Nuestro cerebro, al descubrir la verdad, al descubrir la información correcta, comienza a efectuar un proceso de cambio. Se produce en nosotros un proceso químico por la verdad que hace posible que nuestro prefrontal se ilumine, nuestro prefrontal se llene de luz. Y según lo que le llaman neuroplasticidad, hay un cambio en nuestro cerebro, y cuando ese cambio se produce un cambio en toda nuestra naturaleza. Recuerden las tres palabras que hablamos aquí. Número 1, la palabra nous. Número 2, la palabra dianoia. Y número 3, la palabra ennos. Nous tiene que ver con la mente. Dianoia, sacudir la mente. Y ennos, llenar la mente. Si su mente no se llena del Evangelio, si su mente no se llena de la palabra de Dios, no se produce el cambio. Y si no se produce el cambio, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, usted no entrará en el reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? La religión, el cristianismo no es un asunto de suerte, es un asunto de principio. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Murió Cristo en la cruz o no murió? ¿Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, es Cristo el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice esto: es el Cordero de Dios apartado, el Cordero de Dios señalado, el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma sobre sí el pecado del mundo. Ahora, cuando usted va al libro del Apocalipsis, donde estamos trabajando, descubre que aparece la palabra Cordero una y otra vez. Aparece muchas veces. Sin embargo, en todas esas veces hay lugares específicos donde aparece la palabra arnión, la palabra Cordero inmolado, señalando a Jesucristo como el cumplimiento de la promesa de Dios, la paga del pecado. Es tan interesante esto en el Apocalipsis que es importantísimo tomar cada una de las veces que aparece la palabra Cordero y ubicarla dónde aparece. No es eso lo que vamos a hacer. Leamos solamente así, como a forma de información, las veces que aparece Cordero inmolado. Aparece la palabra Cordero, pero Cordero inmolado. Vamos rapidito, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un proceso, si usted lo quiere llamar bíblico, cristocéntrico, para que su cerebro se convenza, se convierta, se llene de la palabra de Dios y comience el proceso del nuevo nacimiento. Recuerde, Pedro dice en 1 Pedro 1:23, renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al llenar su cerebro con la palabra de Dios, al sumergir su cerebro en la palabra de Dios, entonces usted se hace partícipe o participante de una simiente que viene de lo alto, de una simiente que no peca ni puede pecar. Entonces usted comienza un proceso de nuevo nacimiento.
un proceso de renacer, un proceso de volver a la vida, no a la vida que heredó de sus padres, sino a una vida que tiene que ver con el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22, porque en Adán todos mueren. Y señala, mas en Cristo todos serán vivificados. Y versículo 45 en adelante nos hablan de el hombre de abajo, terrenal, que es Adán, y el hombre de arriba, espiritual, que es el Señor. Ya no vivimos en la carne, sino que aprendemos a vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8 explica la diferencia entre la carne y el Espíritu. El versículo 7 dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Si usted no se llena de la Biblia, si no se sumerge en la Biblia, si no se satura de la Biblia, usted permanecerá viviendo en la carne. Y usted necesita aprender a vivir en el Espíritu. De allí la importancia de entender el sacrificio de Jesús, la importancia de conocer a Jesús, la importancia de descubrir todo lo que Dios ha hecho para su salvación. Cuando tenga tiempo, lea Romanos capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 34, versículo 39 si quiere, hasta el final, donde Dios deja bien claro que nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Veamos rapidito un par de versículos de Romanos capítulo número 8. Vamos rapidito, por favor. Recuerde que estamos trabajando con el Cordero de la Pascua. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 33? ¿Cómo dice el verso 33? Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. ¿Por qué Dios puede justificar al pecador? ¿Por qué puede declararlo justo? ¿Por qué puede liberarlo del castigo del pecado? ¿Por qué puede liberarlo de la culpa por el pecado? ¿Por qué puede Dios perdonar sus pecados? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cristo derramó su sangre para lograr ese principio, ese derecho que Dios tiene. Número 34. ¿Qué dice el 34? ¿Quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió. ¿Y qué añade? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Si tú le entregas tu vida a Cristo, si tú recibes a Cristo en tu vida, si en manera sincera, abierta, deliberada, honesta, franca, le entrega tu ser a Cristo de corazón y de verdad, no hay nada ni nadie que te pueda condenar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Fue suficiente el sacrificio de Cristo, sí o no? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, versículo 12, Apocalipsis capítulo número 7, versículo 14, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, capítulo 13, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, mire qué cosa linda dice. Apocalipsis 12, 11. Vamos a ir a la parte, a la recta final de esta presentación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Cuán importante es el sacrificio de Cristo, cuán importante es la sangre de Cristo, cuán importante es Cristo como el Cordero de la Pascua. Versículo 11, capítulo 12, ¿cómo dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre ¿de quién? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Cordero que fue inmolado, ¿fue completamente inmolado, sí o no? ¿Derramó toda su sangre, sí o no? Cuando Cristo estaba en la cruz y vieron que había muerto antes del momento, antes de la época, antes de la fecha, ¿qué hizo el soldado romano para asegurarse que estaba muerto? Le partió el corazón. ¿Y qué salió del costado? Agua y sangre. Estaba completamente desangrado. ¿Sí o no? Derramó completamente su sangre. A ver, ¿sí o no? ¿Y quién era ese que estaba clavado en la cruz? ¿Era un cualquiera? Hay un consejo que da la sierva de Dios en el libro deseado de toda la gente. Y ella dice que todos los días deberíamos leer un poco las escenas finales de la vida de Jesús. Especialmente su sacrificio. Tomar la Biblia cada mañana, leer un poco y recordar el sacrificio de Jesús. Y usted dirá, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y le contestaré, para que cada día recuerde lo valioso que es usted para Dios. ¿Se acuerdan de Mahana? La película de Johnny Lingo. ¿Cuántas vacas pagaron por Mahana? ¿Y quién había pagado 8 vacas por una mujer? ¿Era valiosa Mahana, sí o no? ¿Era valiosa Mahana o por las 8 vacas? Espere, no responda. Las 8 vacas decían cuán valiosa era Mahana para Johnny Lingo, ¿sí o no? ¿Es usted valioso para Dios? ¿Cómo lo sabe?
La muerte de Cristo Jesús por usted dice cuán valioso es usted para Dios. ¿Somos valiosos para Dios o no somos valiosos? ¿Sí o no? Así que la próxima vez que le venga un desánimo o una flojera de esa, sonríese y mire para arriba y diga: Señor, perdóneme, reprendo esta flojera. Sé que soy valioso delante de usted. Dio a Cristo Jesús por mí. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Y le aseguro que eso le va a levantar a usted, le va a levantar la moral cada mañana. Ahora vamos a entrar en la parte más hermosa, más sabrosa de esto, con lo que quisiera aterrizar. ¿Estamos listos? Démesele una pregunta. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es evidente o no es evidente? ¿Es confiable o no es confiable? ¿Es un documento inspirado por Dios? Recuerde esta declaración: la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. ¿Cómo dije? La Biblia es la palabra de Dios a través de ¿qué? De las palabras humanas, pero sigue siendo la palabra de Dios. ¿Puedo confiar en lo que dice la Biblia? Dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Dice Dios: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Cuando usted presenta la Biblia, tenga cuidado con lo siguiente. Usted puede engañarse a usted mismo presentando el concepto literario y seco de la palabra. Pero amigo mío, cuando la palabra de Dios sale de los labios, de la boca, de la mente, del corazón de un hombre o una mujer que ha estado delante del Dios Todopoderoso buscando la unción del Espíritu, esa palabra sale como fuego y parte el corazón de quien sea, porque es la palabra del Todopoderoso Jehová. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió o no se entendió? Así que cuídese, por favor, de no ser Los que tienen más años de vida recuerdan que cuando yo era niño y las personas se casaban, los novios le ponían a los carros detrás, ¿se acuerdan que le ponían? Muchas latas vacías, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y cuando sale ese telén, la gente se le ve qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué decía detrás del carro? Recién casados. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tenga cuidado de no ser como los recién casados de esos carros. Mucha bulla y no tienen nada. Asegúrese que usted tiene la unción del Espíritu. Y estos son los textos que más me gustan. ¿Estamos listos? Recuerden que estamos hablando de carne y sangre. Y estamos hablando del Cordero de la Pascua. Y estamos hablando de hasta dónde llegó Dios para asegurar tu salvación y la mía. Aquí comenzamos. Si quiero olvide todo lo que he dicho, pero no olvide estos versículos que vienen ahora. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Es de Dios la palabra? ¿Es confiable la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? Han tratado de destruir la Biblia de 1000 formas diferentes y no han podido. Y no podrán. Porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ahora vamos a resaltar la palabra sangre. ¿Estamos listos? Hebreos 2, 14. ¿Qué dice el verso 14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué cosa dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Murió Cristo o no murió? ¿Derramó su sangre o no la derramó? ¿Conquistó o no conquistó el poder de la tierra? Cuando usted lee San Lucas 4, San Mateo 4, descubre que en el monte de la tentación Satanás comienza diciendo, y Satanás especifica la siguiente frase: toda esta potestad me ha sido entregada. La palabra es exusía, todo este poder, toda esta autoridad, todo este derecho, todo este dominio. Cuando Cristo viene a la tierra, San Juan capítulo 12, versículo 30 y 14:30 dice, el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo termina y cumple su obra, ya no dice príncipe de este mundo. Ahora dice, toda potestad exusía me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Cristo? Se acabó el relajo, ahora el que manda aquí soy yo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, Cristo dice que despojó a los principados y a las potestades en los lugares. ¿Lo despojó o no lo despojó? Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a todo el mundo en la tierra. Ahora el poder, el derecho, la autoridad la tiene Cristo.
Y usted es comprado por Cristo, es salvado en Cristo, es redimido en Cristo, lavado con la sangre de Cristo. Por favor, ¿verdad que se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí o no? Cristo participó de sangre y carne. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mire qué cosa linda. Hebreos 9, 12. ¿Qué dice el verso 12? ¿Cómo dice? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice? Entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa dice? Eterna redención. Versículo número 14. ¿Qué dice el 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice el 22? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No se hace remisión. ¿Murió Cristo? Sí. ¿Se sacrificó Cristo? Sí. ¿Derramó su sangre Cristo? Sí. La derramó hasta la última gota. Hay una serie de trabajo que estoy preparando, que estamos preparando, sobre esos 4 cantos del libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13 a 53, versículo 12. Y es tan interesante el estudio que estamos haciendo, que hay momentos donde no puedo parar de llorar, donde se compara lo que se anuncia en Isaías y la experiencia cruda y terrible del Señor Jesús, cuando dice que fue desfigurado. Fue tanto los golpes que le dieron, fue tan duro que lo flagelaron, fue tan terrible que le despedazaron el cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Necesitamos llenar la cabeza con la Biblia, mis queridos. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa dice ahora? Por la sangre de Jesucristo. Capítulo 13, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Es importante la sangre de Cristo o no es importante la sangre de Cristo? Hebreos capítulo 13, versículo 20. ¿Qué dice el 20? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué cosa dice ahora? Por la sangre del pacto eterno. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1 a versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. ¿Con qué cosa dice? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 19. ¿Qué dice el 19? ¿Cómo dice el 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y pregunto en este punto, querido, querida, ¿somos importantes delante de Dios? ¿Pagó Dios el precio nuestro con la sangre de Cristo Jesús? ¿Somos vistos por Dios de una manera distinta como nosotros pensamos? Sí. ¿Nos ha valorado Dios a través de la sangre de Cristo Jesús? Sí. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 7? Dice el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa dice? Nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted que la sangre de Cristo limpia todo pecado? ¿Quiere y acepta usted a Cristo como la Pascua de su vida? ¿Acepta a Cristo como el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo?
si es verdad que usted lo acepta, en usted se produce una transformación, una renovación, una metamorfosis. Si es verdad que usted le cree a Dios, si es verdad que acepta la palabra de Dios, se produce en usted una metamorfosis. Su vida es completamente cambiada. Esa oruga se convierte en una mariposa. Ya no se arrastra, ahora vuela. Y la gente que le conoce sabe y se da cuenta que usted se ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Cuando la gente conoce, cuando la gente experimenta, cuando la gente camina, cuando la gente vive en la presencia de Dios, los demás se dan cuenta. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Aún los que adoran al mismo diablo se dan cuenta. Más de una vez me he encontrado con personas que sirven a Satanás. Y cuando hablamos o cuando me hablan o cuando dicen lo que van a decir, siempre identifican a ese que te acompaña, dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice el verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué dice ahora? Y nos lavó. ¿De qué cosa? De nuestros pecados con su sangre. Usted puede creerle a Dios libremente, deliberadamente, abiertamente. Usted puede entregarse en las manos de Dios. Pero que yo no siento, compadre, esto no es cuestión de sentimiento, es cuestión de principio. ¿O no es cuestión de principio? ¿Sí o no? Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué dice ahora? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted lo cree de todo corazón? ¿Usted cree que Cristo derramó su sangre por usted? Entonces póngase en pie conmigo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice el verso 14: yo le dije, ¿qué cosa? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué cosa dice? En la sangre del Cordero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El capítulo 12, versículo 11, ya leímos, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Permítame concluir con Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Dice el verso 13: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo Jesús. Amigo, amiga, usted puede estar seguro y segura que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Puede estar seguro y segura que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Puede estar seguro y segura que hay segura y cierta salvación en Cristo Jesús. Permítale al Espíritu Santo que llene su mente con la palabra de Dios, para que la Biblia produzca en usted la fe. Recuerde, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ocúpese en pelear la batalla de la fe y permítale a Dios que le dé la victoria en la batalla de la vida. Usted puede todos los días sacar tiempo para estar a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Saque tiempo cada día para hablar con Dios. Cuando usted toma suficiente tiempo cada día para hablar con Dios y sale de la presencia de Dios, la gente se da cuenta que usted estuvo con Él. Cuando usted no tiene tiempo para pasar con Dios, la gente se da cuenta que usted no ha estado con Él. Cuando nuestra naturaleza carnal se alimenta más que la espiritual, nuestra vida pierde sentido, significado, razón de ser. Equilibre su tiempo, amigo mío. Ajuste su vida y tome tiempo para estar en comunión con Dios.
y cada día crecer en el conocimiento de su palabra. Me gusta lo que hago porque levanto mi tienda en algún lugar, termino la misión, quito la tienda, me la llevo y la levanto en otro lugar. Y así me paso el año levantando la tienda en cualquier lugar de la tierra. Pero en todos los lugares hay un olor y un sabor que me llena de gozo. Es que el ambiente queda oliendo a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Y qué lindo, porque ¿quién dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Y quisiera terminar esta presentación con un llamado que suelo hacer en todos los lugares. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Cristo viene por segunda vez? ¿Lo creen de todo corazón? ¿Quisieran ser parte del equipo del Señor? Mire, gane todo lo que usted quiera, luche y haga en esta tierra como usted considere. Una cosa le voy a decir, aquí todo se quemará. Pero los que se entreguen a Cristo vivirán por la eternidad. No malgaste su vida ni su tiempo. Sí hay que ganarse la vida, hay que trabajar para vivir lo que usted quiere, perfecto. Pero no descuide su relación con Dios. No descuide la predicación de la palabra. Aquí viene mi llamado en esta hora. ¿Quisiera usted en esta hora aceptar el llamado de Cristo de ser un mensajero, una mensajera del cielo para llevar el mensaje de salvación a cualquier rincón de la tierra? ¿Cuántos están de acuerdo en ser instrumento de Dios para la predicación? Muy bien, aquí viene mi desafío. ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años o menos? Levanten la mano. 35 años o menos. Si tiene más de 35, no la levante. 35. Si tiene 36, no la levante. 35. 35 años o menos. Escuche el llamado ahora. Cuando di mi primera campaña tenía 21 años. Ya tengo 59, así que han sido muchas campañas. Y he visto mucha gente entregarse al Señor. Ahora, mi pregunta para usted. Si usted tiene 35 años o menos de 35, puede ser desde 35 hasta 1. Aquí viene mi llamado. ¿Le gustaría a usted ser el enviado, la enviada de Dios para llevar su palabra a cualquier lugar del mundo? Si usted dice sí y tiene 35 años o menos, venga conmigo aquí arriba. Venga, súbase aquí para que el ángel que nos acompaña tome el video y se lo lleve al Señor. Usted está diciendo al pasar aquí al frente que está dispuesto o dispuesta a seguir la agenda de Dios y permitirle a Dios que haga en usted lo que Él quiera. Pueden pasar sin hablar porque así se llama bonito. Venga al frente. Vamos a pasar sin hablar. Me alegra que los chiquitines están tan emocionados que ya quieren empezar a predicar. Aguántense las ganas, van a predicar allá afuera. Espérense un momentito. Un momentito. Venga al frente conmigo. Al venir aquí al frente, usted está diciendo, Señor, pongo mi agenda en segundo lugar y acepto su agenda en primer lugar. Usted está diciendo, Señor, acepto que me lave con la sangre preciosa de Jesús. Usted está diciendo, acepto que me vista con su manto de justicia. Usted está diciendo, Señor, acepto que unja mi vida con el Espíritu Santo. Usted está diciendo, Señor, recibo todos los dones espirituales que me quiera dar para el cumplimiento de la misión. Usted está diciendo, Señor, acepto ser un colaborador o una colaboradora con usted en la predicación del Evangelio. Al pasar al frente, usted está diciendo, acepto ser un siervo de usted y vivir para la gloria de su nombre. Amigo, amiga, si usted tiene 35 años o menos, venga con nosotros. Recuerde que lo que enriquece es la bendición de Jehová. No importa lo que hagamos en esta vida, asegurémonos de caminar de la mano con Dios como lo hiciera Enoc. En el capítulo 5 del libro de Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice ahora? ¿Y quién se lo llevó? Y Dios se lo llevó. ¿Le gustaría a usted cuando Cristo venga que se lo lleve al cielo? Si tiene 35 años o menos, venga con nosotros. Pastor, pero yo no soy cristiano. Venga con nosotros. Pero que mire que yo no me he bautizado. Venga con nosotros. Pero bueno, es que mire la vida mía. Venga con nosotros, compadre. Venga con nosotros. 35 años o menos, venga con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Sea quien sea usted, tiene menos de 35 o 35, venga con nosotros. Dele a Dios el derecho legal espiritual para actuar en su vida. Y entonces Dios le lavará con la sangre preciosa de Jesús. Le cambiará el corazón de piedra, le dará un corazón de carne.
le pondrá el Espíritu dentro para que le guíe y le haga cumplir con los deberes que Dios tiene para su vida. Dele la oportunidad a Dios. No importa cuál sea la circunstancia. Si Dios le dio a Jesucristo, le puede dar cualquier cosa que usted necesite. Pero que yo tengo tantas debilidades y flaquezas, escucha lo que dice la Biblia, querida. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios se encargará. ¿Le cree usted a Dios? A ver, ¿sí o no? Entonces cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. Querido Padre, querido Dios, querido Señor, gracias por su palabra bendita que nos explica, que nos aclara, que nos muestra hasta dónde llegó usted para darnos y asegurarnos la salvación y la vida eterna. Padre amado, gracias por darnos a Jesús. Hoy, Señor, como ministro del Evangelio, presentamos delante de usted cada una de estas personas que han pasado al frente. Ellos y ellas han decidido decir sí a la invitación de ser mensajeros y mensajeras del reino celestial. Por eso, Padre, le ruego que a cada uno de ellos y ellas usted les lave con la sangre preciosa de Jesús, que les vista con su manto de justicia, que les unja con el Espíritu Santo, que transforme sus vidas con su gracia bendita y les sostenga con su mano todopoderosa, que le conserve sin caer hasta que Cristo venga. Le ruego, Señor, que les inspire para amar la Biblia, amar la oración y la comunión con el cielo y compartir con otros u otras las cosas que van aprendiendo. Y cuando todo termine, que todos ellos y ellas estemos juntos con usted entrando por las puertas de la Canaán celestial. Padre querido, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo y gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Nos entregamos en sus manos, nos consagramos a usted y aceptamos su voluntad y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Queridos amigos, antes de cantar el último himno, me gustaría, muchas gracias, yo ya lo sabía, le agradezco por la información. Me gustaría que podamos también retribuir al Señor todo lo que Él nos da. Invito a los diáconos y a las diaconisas que se preparen para poder pasar a recogerlos delante aquí. ¿Sí? A usted. Mire, pastor, yo sé que esto quizá no le va a agradar, pero en la iglesia hispana hay una tradición desde antes que yo fuese. Sí, la iglesia hispana tiene creo que los mismos años que yo, así que desde hace muchos años, cada vez que hay un invitado, se le ofrece un regalo. Así que lo invito, pastor, por favor, que pueda venir adelante conmigo. Por favor, se lo pido, pastor. Y Andrés, no se vaya, Andrés Junior, por favor. Lo vi que se me estaba escapando, Andrés. Andrés, te estoy viendo. Ven para aquí. Cecilia, por favor. Sabía que se me iba a ir. Venga para acá. Es un presente que la iglesia, y esta es una idea de la iglesia, no mía, es un presente que la iglesia quiere compartir con usted y Andrés también contigo. Gracias a ustedes. Ya verá que hay algo ahí que es bastante suizo y bastante ginebrino. Ya lo descubrirá con Andrés. Y evidentemente hay unos chocolates también. Tampoco idea mía, esto vino así. Amigos, les invito a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración por los diezmos, las ofrendas, pero también un pensamiento fuerte para que el Señor siga bendiciendo el ministerio del pastor Andrés Portes. Oremos. Padre eterno, te queremos agradecer por esta semana de bendición.
Y ante todas las cosas, Señor, te queremos agradecer por tu instrumento aquí en la tierra, por el pastor Andrés Portes, Señor, por su familia. Dios Padre, queremos pedirte como iglesia que sigas bendiciendo su ministerio, aún más de lo que lo bendices, que él pueda seguir llevando la palabra del Evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua, Señor. Que tú puedas seguir bendiciéndolo, ungiéndolo, Señor, como lo has hecho hasta ahora. ¿Y por qué no, Señor, aún más? Bendice a su familia, bendice a su hijo, a sus hijas y a su esposa. Gracias, Padre, por tu amor eterno. Gracias, Señor, también por las ofrendas y por los diezmos que hemos recogido hoy en este lugar, en esta iglesia. Guárdanos en tu divino amor, es mi oración en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Acompáñalos también mañana de regreso a su hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor.